Buenas, estamos en un nuevo vídeo más con el grande Eduardo Asunción y sus lecciones. Buenas tardes, Eduardo. Cuéntanos. Bu- Buenas tardes, ¿cómo estás tú y cómo están el resto? Yo bien, Espero que y estén creo que, bien. creo que el resto también. Espero que estén bien y hayan ensayado un poquito algunos lo que comentamos. Y espero que les haya funcionado, porque si nos ha funcionado a los viejos, tiene que funcionarle a los jóvenes también. Sí, sí, está ¿Eh? claro. Bueno, pues si quieres empezamos ya con el rollete cara a la gente. ¿Eh? El otro día estuvimos hablando de los ejercicios básicos y los magníficos, que es lo que ha valido siempre para hacerse fuerte y grande, que es lo que comentábamos el otro día, que Sergio Oliva, Arnold no inventaron nada. Bueno, inventaron en sus tiempos de que había que entrenar duro, con kilajes y hacer ejercicios básicos. Y la gente hoy se ha ido a los otros extremos de yo solo quiero forma, yo solo quiero que marca este, yo solo quiero... Siempre ha habido, pero menos que había entonces. Había menos entonces que ahora. De esta gente que solo va al gimnasio para lucirse un poco en la playa, cuatro abdominales mal hechos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema para que los de verdad quieren hacerse grandes y fuertes. Y mantener eso durante muchísimos años. Longevidad. Aquí nos vamos a la longevidad y a disfrutar de lo que estamos haciendo, que es como un medio de vida en el que incluimos todo, alimentación, descanso, todo, mm, hacia una salud y un cuerpo que tratamos de llegarlo al máximo mm, dentro de sus posibilidades, siempre conociendo y siendo realista de cada uno la genética que tenemos. Pero la genética es muy parecida en todos. Todos estamos hechos de la misma pasta y todos nos corre la misma sangre más o menos por el cuerpo. Entonces, a veces la cuestión de la genética está más en la cabeza que en el cuerpo. Es decir, el que quiere, puede. Como decía Arnold, la motivación, que la hablaremos algo hoy, y la visualización, que se emplea poco, y quizá que era un extremo muy acertado, pero por lo menos ha de haber motivación y algo de visualización. Con la visualización tratamos de ver ese cuerpo que tenemos hasta dónde puede llegar. Y siempre trataremos de verlo un poco más allá de lo que a lo mejor de lo que puede llegar, pero convencido, porque nunca se llega al 100%, pero acercarnos bastante al 100%. Entonces, el otro día estuvimos viendo lo de los ejercicios básicos, pero hoy nos vamos a meter un poquito en algo que generalmente no se ve hoy en día. Antes de día se veían cajones torácicos, ¿eh? A ver, así, cajones torácicos. Hoy en día no se ven tantos cajones torácicos. Pero que Si nos podemos reportar, tampoco se hace press de banca. ni se hace Y la, de ge- y la- banca, y la gente que hace press con mancuernas, por ejemplo, baja hasta aquí, no baja hasta abajo. ni ejercicios básicos, como hablaremos ahora, de sentadilla a altas repeticiones con pullovers respiratorios que no los hacen. Es decir, las cajas de Ray Park y John Grimer, sin llegar a esa brutal muscularidad de hoy en día, eran cajones. Incluso aquí en España tenemos un ejemplo con el fallecido mi amigo Kiko Espasa. Eso era un cajón. Pero es que cualquiera en su gimnasio de los que ya es mayor ha visto que había gente con cajones de aquella época. Hoy en día es más difícil verlos. Sí, yo siempre he tenido la manía porque el tratar de hacer una buena caja, como venía de la natación y yo ya de por genética tenía una buena caja, pues me habría tocado las pesas. Con 19 años fui voluntario a la mili y los tíos decían, joder, ahí hay uno que tiene 115 de caja, no sé qué. Y yo no había tocado una pesa en la vida, y nadar más que un cabrón. Entonces llevaba una caja que decían, hay un tío con... Quiere decir que si haces ejercicios, en este caso, como era la mariposa y como era la braza, que yo es lo que más hacía de chavalín, entonces eso te ayuda a desarrollar una caja torácica y una capacidad respiratoria fuera de lo normal. Entonces, si todos nosotros tenemos una buena caja, podemos oxigenar bien con una buena capacidad respiratoria, los entrenamientos, los podemos hacer más intensos, más largos y recuperarnos mejor,
porque la base del individuo a veces creemos que es la química. Sí, todo interviene, pero la oxigenación, el oxígeno y la hidratación y el agua son fundamentales. Entonces vamos a tratar de tener más capacidad torácica para tener más capacidad de oxígeno. Entonces, ¿qué ejercicio que no se suele hacer? Y si alguien como Mister Universo, como Juan Antonio Beitia, me lo corroboraría, porque cuando me vino jovencito, yo hay veces que les ponía 3 veces a la semana, los que de verdad querían entrenar duro, de especialización, sentadillas, pullover respiratorio. Y a lo mejor hacían 10 series de sentadillas con pullover respiratorio. La sentadilla a 12 20 repeticiones, que les costara al final llegar, igual me daba que eran 16, que 15, que 18, que 14, me es igual, pero correctamente hechas. Y claro, después de eso, tú te pones a hacer un pullover respiratorio con barra, que un día tenemos que hablar y poner algunas secuencias de entre los 3 tipos de pullover que considero yo. El pullover respiratorio es el con barra, con un peso moderado, en que lo haces en plan respiratorios de 12 a 15 repeticiones. Y te servía de descanso entre serie y serie de sentadilla. Entonces terminaba la sentadilla más ahogado, te metías a hacer el pullover respiratorio y a continuación prácticamente estabas ya con 2 respiraciones dispuesto para la otra serie de sentadillas. Imagínate un chaval con 17, 16, 18, 20 años, meterle eso 3 veces a la semana. La caja, en ese momento aún puedes sacarle un rendimiento que no se la vas a sacar luego. Y le hacías un cajón. Ese cajón le valía para poder entrenar más duro el resto de los ejercicios. Incluso si te parece muy fuerte la especialización de 3 días a la semana, a veces les metía dos y entonces complementaba con lo que tú estabas diciendo. A lo mejor el segundo día, después de la sentadilla pullover, eran esos 2 ejercicios maravillosos también para la zona alta, como son el press de banca y las dominadas o pole al pecho. Entonces, press de banca llegando bien al cuello, lo más alto posible, recorrido completo, inspiración, expiración y luego las dominadas o la poli al pecho según tu capacidad para aguantar. Puedes empezar con dominadas y acabar las 4 o 5 series finales con poli al pecho. Pero no perder el tiempo con ejercicios adyacentes, sino que resulta que a lo mejor el día de sentadilla pullover respiratorio, tú hacías 10 y 10. Son 20 series. Si las sumamos las dos. Incluso, en algunos casos, les combinaba 2 pullovers. Hacían el pullover respiratorio con el pullover atravesado, que todos conocemos, que lo metemos en el pecho con mancuerna pesada. Y entonces el primero era a 12 15 repeticiones y el segundo era más pesado entre 8 y 12. A continuación estaba ya predispuesto para hacer la siguiente serie de sentadillas. Si no hay que dejar que demasiado tiempo de descanso. Y luego al día siguiente que tú has hecho la caja, le metía un ejercicio más musculares como son el press de banca y la poli al pecho. Que también el press de banca puedes hacerlo perfectamente con mancuernas pesadas, que no hay ningún problema. Quizás cuando uno empieza es mejor usar la barra, pero que puedes hacerlo con mancuernas pesadas o complementarlo como los de dominadas y poli al pecho, pero por lo mínimo, quizás la gente diga, oh, qué brutos son con los ejercicios. No, no. Mira como la escuela de Vicente Gironda o la escuela de Clemente Hernández sobre todo. 10 series de pecho y 10 series de dominadas. Y son 20 series para la zona de arriba. No me entretengo con otras cosas. Y si tiene el mono de entrenar, cuando uno es joven que no le hace falta, a lo mejor más tiene que hacer básico, y dice, bueno, pues hazte 2 o 3 series de cruces o hazte 2 o 3 series de remo con mancuerna y ya has acabado y te vas a la ducha. Ese era el entrenamiento enfocado hacia la caja. ¿Tú has visto hacer muchas sentadillas pullovers en los gimnasios de hoy en día? Hoy en día no, eso era de antes. Eso era de Eso es antes. antiguo. ¿A qué dicen? Es de Es antes. antiguo. Eso Eso, de- sí, 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 en el siglo XXI no se ha visto eso ya. Eso es del pero siglo es XX. antiguo, ¿vale? ¿Pero funcionaba o no funcionaba? Y si no, pues sí, si yo cuando empecé era Ah, lo que se es que llevaba. Era lo que se llevaba y que venía de antes, venía de los 70 eso, de los 60, 70 venía eso. Y claro, pero en el siglo XXI se perdió totalmente. Totalmente, ¿eh?
Yo sigo sin conocer mucha gente que prácticamente naturales, y estoy hablando totalmente en serio, ¿eh? Porque las ayudas que pude usar yo para competición solo eran mínimas. Y, y un hombre con unos 73 y 90 kilos es, en competición es pesado. Aunque no estés a punto, la definición extrema, seco, el agua te la hayas quitado. Bueno, vamos a suponer que si hubieras sacado todos en 85, 86. Hay muy pocos, hay muy pocos. ¿Y eso qué es? Con los sistemas antiguos. Y si le funcionaron a Sergio Oliva, como dijimos el otro día, le funcionaron a Nardo y le funcionaron a esta gente, ¿por qué no tienen que funcionar hoy en día? Está claro, sí. Antiguamente con menos hacían más que hoy en día. Pero bastante más porque no se complicaban la vida. De hecho, ayer preguntaba uno sobre el Clemente Hernández. Clemente ya hay una vez que, lógicamente, los ejercicios básicos no te bajaba de 10 series. Los demás eran complementarios, según estuviera. Pero tú podías hacer 10 series de press de banca, podías hacer 10 series de press con mancuernas, el día que a lo mejor cambiaba por el pecho, siempre pesada, podías hacer 10 series de dominada, podías hacer 10 series de fondo, pero lo que no perdías el tiempo es picando de flor en flor, yéndote de ejercicio a ejercicio. Y hoy en día se pica de flor en flor. Cuanto más máquinas hay, hacen así y dicen, voy a dar una vueltecita. Sí, pero eso que lo haga una persona experimentada, porque quiere tocar varios ángulos, tiene su lógica. Pero una persona principiante, que lo que tiene que hacer es subir los pesos progresivamente, es un error. Está- Y hablamos el otro día de hacer una parte de fuerza, una parte de fuerza-potencia, una parte de volumen-fuerza, una parte de hipertrofia-volumen. Hablamos de que se puede hacer distintas fases, pero siempre sin dejarnos lo que estamos hablando. Eso es ejercicio. Entonces, ¿qué podía hacerse, por ejemplo, para la gente que empieza joven, que es donde más necesita eso? Pues puede hacer sentadilla pullover, si no tres veces, porque es una especialización muy difícil y solo a la mano de ciertos privilegiados, como he tenido yo por suerte, he tenido cierta gente que ha subido mucho porque eran privilegiados tanto mentalmente como físicamente. Y si les decías que había que comerse estas piedras redondas, se comían las piedras redondas. Pero eso es muy difícil de encontrar. Y a veces en la vida no solo hay que tener suerte y pasar esos conocimientos, sino quién le pasa esos conocimientos. Y hoy Mira, en día hay mucha gente que no quiere esos conocimientos porque son duros, porque eso significa el sacrificarse y no los quiere. vale. Ese es el Te problema. voy a contar un momento, que luego, si no, luego se me olvida. Ya te he dicho que lo aplicaste con Beitia, con Juan Antonio Beitia. Sí, cuando era muy jovencito lo hicimos varias veces. Sí, pero es que Beitia era el entrenador, fue el preparador ¡Buah! de Ángel Calderón. Y Ángel Calderón es la caja más grande que hemos visto en el siglo XXI. O sea, se puede entender. Y pero es que también Ángel, como te dije yo con Sento, empezó con una base en el gimnasio del Cuart de Poblet y el gimnasio de Colorado, Pedro Canales, era íntimo amigo nuestro. Es decir, empezó prácticamente en la época que Beitia, que Juanito, en gimnasio. Y luego se montó el gimnasio en Guardia, que era bombero. Independientemente, a lo mejor, de que no haya competido, como te dije yo, era un tío con muchas luces, sabía lo que llevaba y era un tío que podías confiar en él, porque todo lo asimilaba. A veces no es porque no haya competido, no, es que se lo comía, lo que le pasaras de apuntes, libros, lo que le dijeras, no te preocupes que él, si podía, lo perfeccionaba. Entonces con él, empezaron con entrenamiento básico y luego han ido evolucionando, circunstancias de la vida, pero empezaron con ellos. Bueno, entrenamiento, pues si lo hacemos, por ejemplo, 2 veces a la semana, pues podríamos poner 2 días más para completar si hacemos 2 días a la semana, 20 series de sentadillas, no te preocupes que no nos hace falta mucho femoral ni extensiones. Con hacer alguna serie de calentamiento antes o después de la sentadilla de congestión, nos sobraría de extensiones. Pero podemos hacer un día, lo que hemos dicho, del press de banca y las dominadas o la poli al pecho, y el otro día de la semana volvemos a la misma, los básicos. Press militar
Full con barra y fotos en paralelas. Tú imagínate un entrenamiento en el que incluyas 7 o 8 series de press militar, subiendo de peso gradualmente y trabajándolo como debe ser. Y luego una super serie, más que super serie, es series alternadas entre full con barra y fondos en paralelas. Cuando tú acabes el entrenamiento, que has hecho 25 o 30 series, ¿cómo tendrás el hombro y los brazos? ¿Te hace falta mucha mariconada? Ujú. Con que hagas una serie de elevaciones laterales y si te pican los hombros porque quieres hacer más y redondearlo por darle, haciéndolas bien hechas, correctas son ejercicios de forma con un peso moderado y aguantando arriba y pum, pum, hasta que muy bien. Y si quieres hacer un par de series más de concentrados, de tal, de bíceps, vale. Y si quieres hacer dos o tres de polea, tríceps, las haces. Pero la base va a ser el press militar, el curl con barra, pesado y los fondos en paralelas. Y eso es lo que yo siempre trato, y es muy sencillo. Si es que no descubro las Américas, si es que es lo que ha imperado siempre. Pero claro, para eso hay que tener cojones, porque hay que meter kilaje y hay que esforzarse serie tras serie. Y tratar de hacer unas repeticiones, como hablamos del otro, según lo que busquemos en cada momento, pero siempre relativamente más altas que bajas. Cuando digo más alta que bajas, pues porque el culturismo y la hipertrofia está más entre 6 y 12 que en menos de 6 o más de 12. Más de 12 suele ser castigar demasiadas articulaciones y perder el tiempo. Y menos de 6 es más indicado para power y para fuerza y para ciertos momentos de la evolución que hicimos el otro día. Pero las series deben ser relativamente largas. Luego, otra manera básica que hoy se emplea también a veces poco, que hay que tener mucha vista para hacerla, es el empuje tirón muslo, que es casi un sencillo toda la vida. Es decir, un día te dedicas al empuje, ¿qué pasa? Que si tú el empuje empiezas por un hombro, el hombro está bien caliente cuando tú pasas al pecho. Y siempre digo hombro, pecho, tríceps, porque el culturista lo que nunca se va a ver que está desfasado con el cuerpo es el hombro. El hombro, cuanto Bueno, más grande lo hoy en tengamos, día mejor. déjate, ¿eh? Hoy en día déjate, porque hoy en día se ven algunos, sí que se ven algunos hombres desfasados y pechos más pequeños. Pero son culturistas profesionales, ¿eh? Hoy en día no es como antes, ¿eh? Ha cambiado un poquito. Se ven hombres a veces muy, muy exagerados con pechos pequeños. Está cambiando un poquito la cosa. Las Y proporciones no son las mismas. no, pero el pecho, el hombro que haces, lo tienes que hacer también pesado, que Sí. no se usa mucho, o un pre militar o un pre pesado con mancuernas. Lo que no puede ser es que lo hagas con solo laterales y mariconadas. Las laterales serán o para calentar antes de empezar, por fatigar. Que ya hablaremos lo de Weidmann, el preagotamiento, el preagotar antes primero con la cabeza lateral, con ejercicios de aislamiento y a continuación pasar al básico, que es la teoría del preagotamiento. Porque si lo que más me interesa es la cabeza lateral, lo preagoto y luego con los preses lo termino de romper. Pero bueno, haces el hombro antes y luego cuando pasas al pecho, quizá utilices un poco menos de peso en el pecho, pero el hombro está más que caliente y no vas a tener ningún problema de machacar el pecho bien. Además, es más cómodo hacer algo de pecho que hacer algo de hombro. Siempre es más incómodo para el organismo el estar de pie que el estar tumbado haciendo el pecho. Vale, te voy a El pecho pedir, no le suele molestar a nadie. te voy a pedir que cuentes un poco cómo entrenar el pecho, porque hoy en día, como te digo, se utiliza mucho más el hombro, se ven hombros muy grandes y pechos pequeños. Y pienso que la gente no lo entrena como antes, que se fijaba más en cómo entrenar, o sea, que antes se veían los pechos. En toda tu generación tienes unos pechos todos que no veas. La foto de pectoral de perfil era espectacular, todos los que de tu generación, todos. Tenías unas poses que era espectacular. Hoy en día esas poses no se ven. Se ven, como te digo, a lo mejor los brazos o el hombro que se comen. Y el pecho no, cada vez poca gente tiene un pecho con Calderón, ya te digo, sí, sí que es una excepción, pero poca gente sí ya no se ven los pechos que se veían antes. Si me puedes contar un poquito cómo entrenar el pecho para que la gente aprenda. Porque va relacionado un poco también con el entrenamiento que hemos hecho de caja, indirectamente, aunque no sea exactamente como yo te he comentado, pero va relacionado con el de Creepypasta y va relacionado también con que muchísimos culturistas de antaño, y lo hablamos el otro día,
En la época invernal han hecho algo de power. Entonces sí que han hecho press pesados. Hoy en día se usa mucho el press pesado. Al que quiere marcarse un pegote en el gimnasio y baja lo que tú dices, 3 dedos, No, pero simplemente para que vean que lleva peso. ya las barras a poco se hacen, ¿eh? Pez con barras poco se hacen. Se hacen en aparatos o con mancuernas, con poco de corrido, tirando mucho de hombro. O sea, ya no. Mira, como digo, en tu época, en la época de los 80, acuérdate de Salvador Luis, Alfonso, el tuyo, el de Callao, el de Jocha. Bueno, todos tenías una pose de lateral que hacía así el pecho. Eso hoy en día no se ven igual los pechos. No, Habiendo más maquinaria y mucho más medios y métodos para poder sacar mejores pectorales hoy en día. Y no los hay mejores, los hay peores. pero tú lo has dicho, la maquinaria y los medios es para el que está hecho. Cuando uno se hace, tiene que haber barras y mancuernas y pesadas. Si se incluye, como por ejemplo la que llamaba yo la escalera del bombero, y a lo mejor había sacado el hombro, y cogía un banco graduable y metías un peso pesado para 6, 8 repeticiones, y luego ibas bajando un agujerito, un agujerito, un agujerito, pum, pum. Y seguías con el press con mancuernas. Aberturas preses, bajando bien y cerrando. Ibas bajando, bajando. Y cuando te das cuenta, llevas 12 series. O 15. ¿Te hace falta hacer algo más para el hombro y el pecho cuando acaben las 12 15 series? Con las mancuernas bajando hasta abajo y cerrando bien arriba con mancuerna pesada. Que a veces tenían que dártela entre dos. No lo ves. No, las mancuernas y las barras les huyen. El problema es que les huyen. Y cuando uno tiene 20 años, 25, y lleva entrenando 3 4 5 años, tiene que recurrir a barras y mancuernas. No tiene que recurrir a otras mariconadas. Que es lo que estuvimos hablando. Las barras de halterofilia se inventaron para entrenar con ellas. ¿Quién usa una barra de halterofilia para hacer peso muerto en sentadillas? O incluso pes de vaca, ¿no? Menos aún. No las utilizas. Tú ves en un gimnasio a lo mejor hasta un sector en el que tengan allí la barra olímpica para hacer el peso muerto y la sentadilla, ¿no lo ves? Yo no te digo que lo vaya a usar la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente va para ponerse en forma, eso es aparte. Estamos hablando de culturismo. Entonces nosotros no hablamos para ellos, hablamos para el que quiere de verdad progresar. Entonces el que quiere de verdad progresar tiene que usar, tiene que usar eso. Las máquinas son para los que van a hacer estar en forma, no para los que van a desarrollar masa muscular. No se puede desarrollar masa muscular con eso. Ni se pueden hacer 1000 abdominales diarios para tener abdominal. Bueno, Otra contradicción. eso Donato te lo discutiría por eso, ¿eh? Porque hay quien no ha tocado los abdominales casi. Y con los ejercicios básicos, como sentadilla, press militar, que son ejercicios pesados, que tienes que meter la cintura apretada y tienes que meter bien, tiene unos abdominales de puta madre. Y otros hacen 1000 abdominales diarios. ¿Qué coño de ser el abdominal? Nada, pero pocos hacen 1000 abdominales diarios, ya te digo yo, cada día se hacen menos. El que dice Se 1000 hacen por menos abdominales que exagerar, antes. pueden ser Otra cosa que se ha 500 que perdido. tampoco hace falta. A veces con un remate de abdominales o hacerlos en el momento adecuado te sobra. ¿Cuántos abdominales ves tú de gente que se cuelgue de la barra después por ejemplo, las 10 series de sentadilla, se cuelgue de la barra y levante los pies de tocar la barra y abajo despacito y No, arriba despacito? ¿A quién lo ves? no, se ve. ¿Eh? Incluso lo ves. El otro día estaba viéndolo yo, que es un privilegiado, a Rafael Vera haciéndolos. Digo, pero claro, Rafael Vera tiene 80 tacos. Pues, sí, lleva entrenando años. Pero con 80 años estaba haciendo los abdominales. Digo, ya quisieran los chavales hacer estos abdominales. Ya les iría bien a los tíos. Así va el tío. Con 80 años, como no tiene un peso tampoco excesivo, ni lo ha tenido nunca, y un abdominal que te puede, vamos, para quitarte el sombrero. Pero le ves haciendo eso. Y dices, ¿cómo si un tío con 80 años puede hacer esto? El niñato ese con 25 no puede hacerlo hasta arriba. Tiene que irse a la maquinita abdominales y tiene que... Es que el problema está en... El problema lo tenemos siempre. La masificación no ha sido en todos los deportes y en todos los deportes han intentado.
que sean más recaudatorios, como pasa en el culturismo ahora. Es decir, cuestión de un tío va a competir y en vez de mimarlo, buscarle un buen hotel, el alojamiento, simplemente una cuota federativa al año, todo lo más, resulta que cada competición le sacan la pasta. Y antiguamente, tú ibas a una competición de másters, porque hubiera máster, por ejemplo, al principio, las primeras, decías, no, no, yo quiero salir en el máster, por claro, por la edad, porque lo puedo ganar, pero quiero salir en el senior. No, tienes que elegir entre el senior y el máster. ¿Eh? Tienes que elegir entre el senior y el máster. ¿Y por qué? No, porque es así. A lo mejor los hacemos separados y entonces al hacerlos separados, tú podrás ir al senior y luego podrás ir al máster o a la inversa. Pero si eran campeonatos juntos, no te dejaban. Y tú habías ganado al máster y dices, oye, ¿por qué no puedo? Hubo hasta un campeonato del mundo, un Mister Universo, que después de haber ganado el máster, no me dejaron, que fue el último año, porque claro, al protestar yo, al año siguiente ya no lo hicieron. ¿Y por qué yo no salgo en el Open? Digo, aunque me vaya a ganar joder, nada menos que estaba creo que Mula y no sé quién otra vez creo que ese año, en el senior, digo, pero yo gano el máster, ¿por qué no puedo salir con ellos? ¿Qué pasa? ¿Que no tengo nivel para salir con ellos? ¿Por qué me impedís esto? El miedo lo puedo tener yo de salir con ellos, no ellos conmigo. Pues no, no dejaban. Hoy en día les cobran por salir en fitness, en classic, en bodybuilding, en la hostia, pagan 4 o 5, dicen que han sido 5 veces campeón del mundo, 6 veces campeón. Pero bueno, cojones, es la misma competición. ¿Pero qué regalaban ahí los títulos de campeón del mundo y los Procars? Hombre, es que conmigo se mosquearán algunos, no, ¿verdad? Pero es que es así de cierto. Antes para sacarte un título o para darte, bueno, lo sacaba uno, pero no 16. Y encima 16 que no tienen nivel alguno ni para ganar un campeonato de hace 30 años de la comunidad. Esto nos lo contaba Miguel Ángel Martínez, decía eso, que muchos son y serán toda la vida amateurs, por mucho que le den el carnet profesional, pero seguirán siendo amateurs porque tienen físico de amateur. Esto lo contaba Miguel Ángel Martínez. Es Pero que que la hoy palabra, la obsesión con el carnet pro. claro, la palabra profesional, ¿cuántos de nuestra época, por ejemplo, como Mandelhart, no fue profesional? Y mira que tiene un fisicazo El espectacular. Gunnar Robo no fue profesional. Barry de Mey a la tercera. Sí, pero de mí tuvo que ganar los Juegos Mundiales. Los Juegos Claro. Mundiales que le ganó oficialmente a Matt Mendenhall ya, y que salió también Dorian. Dorian quedó séptimo. No, Dorian fue semipesado. Y Dorian se quedó o sexto o fuera de Séptimo. los 6 en el semipesado. Séptimo. Séptimo. Séptimo contaba Ese Dorian. campeonato es el que sí, sin modestias ni hostias, que es cuando yo gané con puntuación perfecta al Mediterráneo y fue a las 4 semanas, no me llevaron porque podía haber estado luchando por el título en el semipesado de los Juegos Mundiales, con 90 pelados. Es decir, eso lo tendré siempre entre ceja y ceja. Pues yo hubiera No entrado. digo que lo hubiera ganado, pero hubiera estado luchando por ganarlo. Y era mi momento. Porque en realidad, claro, si vivías a Dorian, pues a lo mejor ya 10 años menos que yo. Pero aquel era mi momento. Y él era un chavalín que estaba prácticamente empezando. Eso estaba haciendo todavía. Aún le faltaban años. Por eso te quiero decir. Pero en ese momento yo estaba muy maduro para haberlo ido. Es cuando ganó Barry de May empezado. Y a los 3 meses en el septiembre estaban compitiendo en el Olimpia. Lo cual quiere decir que si hubiera ganado el semipesado, yo a los 3 meses hubiera estado en el engranaje, en el Olimpia. Cambian las cosas mucho. Porque entonces ya te planteas más riesgos o te planteas más historias. Pero bueno, las cosas ruedan como ruedan. Bueno, pero tú ya competiste como profesional en el 92. El 92 era la copa que organizaste aquí. Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Que Bueno, vaya. ahí salimos varios muy bien. Y luego cuando a mí más satisfacción me dio que en el 91 salí y la primera comparación en el Mundial Nava profesional, la primera competición fue con Eduardo Coward y un inglés que parecía que iba a volar. Digo, y como decía, somos los más grandes. ¿Eh? Y luego en el 95 aquí
que ya era bastante máster. Bueno, tuve la satisfacción de tener varias comparaciones con Paul de Mayo. Y para mí Paul de Mayo no estaba en ese momento fino, fino, pero venía de competir en los profesionales y estaba, bueno, pues Paul de Mayo ya lo conocíamos, que los muslos parecía el Tom Plus, ¿eh? Y compararse con un tío honesto, pues dice, bueno, pues mira, por lo menos me han visto. Son cosas. Pero todos tenemos una época, como lo que tú comentabas el otro día con Marcos Chacón. Marcos Chacón en el 97. En el 97 yo ya tenía 45 años, pero aún salía ahí con el pesado que quedé tercero o cuarto en el que ganó Chacón. Y Chacón debía haber ido al Mundial, no Batar White, dijeron. Era Chacón el que debía ir. Chacón en 15 días más lo afinas y podía haber tenido posibilidad ya en el 97 de ganar el Mundial y subir a profesionales con un título del Mundial, porque ya tenía categoría para eso. Tú retrasaste la subida de Chacón 2 o 3 años. Quiere decir que esos 2 o 3 años en el engranaje, con la edad que tenía, son muchos. Es como el que le meten a jugar en el Madrid con 22 o 23, o como el Asensio este, que está ahí y lo meten a jugar, es un buen jugador, es un tío rápido, pero si no hubiera habido quien le da la alternativa en el Madrid, pues a lo mejor se hubiera cascado jugando en segunda división un par de años más, como mínimo. Pero tú lo metes en el engranaje de lo que funciona y va para arriba. ¿Eh? Eso es lo que hay que tratar. Y bueno, me había despistado un poco, nos habíamos quedado con el empuje, el tirón y el muslo, ¿no? Sí, Al separar las rutinas. Nos habíamos quedado con empuje, tirón y muslo. Esa es la mejor manera yo pienso, para el culturismo. También se puede hacer la de ejercicios complementarios, pero vamos a hablar de empuje, tirón y muslo. El muslo debe dejarse, cuando uno entrena bien, para un día solo, porque el muslo, si de verdad nos empleamos a fondo en el muslo y debemos hacerlo, es un entrenamiento bastante pesado. Entonces, simplemente que tú metas de 7 a 10 series del básico, de prensa o de sentadilla, tú necesitas luego de 4 o 6 series de femorales, de 4 a 6 series de extensiones y necesitas algunas caídas y tal. Cuando te das cuenta, un buen entrenamiento de pierna te has ido a 25 o 30 series. Y de las 25 o 30 series hay 12 o 15 es decir, compuestas. Ejercicios como sentadilla, jaca, prensa. Claro, y el organismo se castiga mucho si de verdad entrenas duro con 30 series. Llegar a 40 series al alcance de privilegiados como Paco y gente así. Yo he llegado a hacer entre 30 y 40 series, pero hay que meterle cojones y caña, ¿eh? Y cuando te das cuenta, que como tú decías, en ese día sí que te has ido a veces a 1 hora y cuarto, hora y media, si quieres hacerlo un poco pesado, porque necesitas recuperación. Pero luego el resto de los grupos musculares, la espalda también es muy pesado. De hecho, hubo un año, ya lo cuento como anécdota, la espalda, eh, no sé si fue sobre el año final a mediados de los 80, ¿no? Antes de a principios de los 80. Eh, Al tener bastante anchura clavicular y el pecho bastante amplio, el dorsal, aunque tuviera buena espalda, cuando hacía las poses de frente, parecía que el dorsal no era suficientemente grande. Entonces cogí y estuve 5 o 6 meses especializándome en espalda. Metía amplitud los lunes y viernes y densidad los miércoles. Los demás grupos musculares los complementaba, pero entrenaba 5 o 6 días a la semana. Es decir, pero los 3 días, lunes, amplitud, viernes, amplitud, miércoles, densidad de espalda. Cuando acabó la especialización ese año, yo cogí de entre 5 y 8 centímetros de perímetro torácico. Claro, en las poses de doble bíceps o en las poses de espalda, simplemente pues, esa espalda a mí cargada a veces que parecía que estaba jorobado, noté esa amplitud de que los hombros y el pecho no se me comían en la espalda. Pero la respiración también es pesado, porque tienes que hacerle de 15 a 20 series el lunes para amplitud, el viernes 15 o 20 para amplitud y el miércoles 15 o 20 para densidad.
Entonces es un entrenamiento pesado de espalda. Pero todas estas especializaciones a veces funcionan, pero claro, tienes que tener la suficiente fuerza de voluntad para decir, bueno, pues el martes yo voy a hacer pecho y hombro y algo de tríceps. El jueves me voy a pegar una paliza de muslo de 3 pares de narices. Y el sábado ya veremos si tengo ganas de hacer algo. ¿Eh? Y esa es normalmente la táctica. Pero el cuerpo responde si le das. Y no responde porque metas más química. Responde porque le metes un buen trabajo, le metes una buena alimentación y le metes una buena recuperación. Y si ves que necesitas algo más de recuperación, se la das. Pero lo importante es que lo programes y te sacrifiques y hagas el trabajo duro. Es que eso es lo que no suele hacer la gente. Entonces el empuje es muy cómodo con lo que estamos hablando. Haces hombro, haces pecho, lo que te estaba diciendo, te especializas en el pecho y el tríceps está tan caliente que con 5 series buenas para el tríceps, tú el tríceps ya lo has machacado. Estás casi haciendo una especialización de brazo, como decía Ferrino. ¿Y de cuál es tu especialización de brazo? Pues pecho tríceps y espalda bíceps. Es que te has quitado de encima todas las mariconadas y te vas directamente al brazo al final del porque tienes el brazo caliente con la espalda y lo tienes caliente con el pecho. La espalda, deltoides posterior, como hacía Dorian, espalda y bíceps. Y el tercer día, pues ya le metes al muslo, pero buscando siempre los ejercicios más sencillos, ¿no? Eh, Los complementarios, la gente siempre, se usan. Cara competición se usan más, pero aquí debemos usarlos para calentar y para congestionar al final, y sin excesos. Pero el meollo del entreno tiene que ser el ejercicio compuesto, ¿eh? El pluriarticular, que son los que involucran varias masas musculares. Ese Vale. debe ser el entreno. Bueno, pues seguimos con lo que estábamos contando. Bueno, en primer lugar nos hemos quedado con lo de empuje, tirón y muslo. Vamos a ver un poco lo de la motivación. Al fin y al cabo, la motivación, el que no tenga una motivación de hacerse más fuerte, más grande, con proporciones y belleza estética, eh, es muy difícil que se apasione con el culturismo. Tiene que ser como el artista, como el escultor, que va a tratar de hacer una obra lo mejor posible de él mismo, pero una obra que requiere muchísimo tiempo, es decir, requiere paciencia. Es decir, esto es un deporte en el que, aunque la vida no sea muy larga, pero es suficientemente larga para ser un deporte de larga duración. Es decir, esto no es una carrera de velocidad de 100 metros, es más bien una carrera combinada, más que una maratón, es una carrera combinada larga y vamos a tener muchos problemas durante el camino. Problemas como pueden ser el ejemplo más claro que podemos tener es el boxeo, por ejemplo. Es decir, uno no va a ganar el combate siempre en el primer asalto ni en el segundo asalto como pasaba con Mike Tyson al principio. Es decir, hay veces que va a tener que luchar 15 asaltos y nosotros vamos a tener que ir luchando siempre. Y ese camino no va a ser de rosas, sino que hay veces que vamos a caer a la lona, pero habrá que levantarse y volver a levantarse y volver a levantarse. Incluso cuando tengas 60, 70, 80 años, habrá que intentar, si caes, volver a levantarse hasta que ya no pueda, porque no pueda salir de vida. Pero siempre hay que tratar de levantarse. Para levantarse hay que tener motivación. ¿Y la motivación qué es? Es como el boxeador que le han dejado cao, bueno, le han dejado cao, lo han tirado 2 o 3 veces a la lona durante los 15 asaltos y cuando llega al 14 se levanta y le mete una ñespla al uno, al otro y lo deja cao. Quiere decir que nunca sabemos en qué momento va a sonar la flauta y en qué momento vamos a llegar al final del camino. Entonces, vamos a saber que vamos a tener muchos problemas durante el camino. Esos problemas los tenemos que tratar de subsanar con motivación y con mentalidad positiva. Tenemos que sacar mentalidad positiva hasta de lo negativo. Es decir, uno no evoluciona y aprende cuando victoria tras victoria todos le aplauden, sino hay que saber perder. Y a veces es conveniente perder. Y a veces es conveniente no llegar al máximo
del punto porque puede ser un riesgo para la salud. Y si te han ganado, te han ganado. Ya ganarás tú a la siguiente. Pero lo que no puede ser es que quieras ser siempre el primero, el primero, el primero. Los grandes campeones a veces no son los primeros. Los grandes campeones son a veces los segundos o los terceros. Y eso la gente no quiere verlo. Porque ha habido gente que ha competido en una Olimpia, por hablar de este deporte, y ha quedado durante 5, 6, 7, 8 años entre los 5 primeros. Ese es un fuera de serie. Porque a lo mejor durante esos todos los años que ha quedado entre los 5 o 6 primeros, no ha ganado el mismo. Y todos lo tenemos a mano. Es decir, no ha ganado el mismo, pero él siempre ha estado ahí. Ha estado esperando, esperando su momento. Unos llega ese momento y ganan. Y otros quedan segundo, tercero, pero son igual de vencedores que el otro. Y cuando sales de allí tienes que analizar por qué he quedado segundo, quedar tercero. Si he quedado segundo o he quedado tercero, porque ha sido no es como un deporte como la natación o como el atletismo, el que hace el mejor tiempo gana, sino que es una apreciación también de un jurado. Entonces tú analizas si de verdad ha sido un error o parte de un error de un jurado, o tú simplemente has tenido un error durante la preparación, o aunque no hayas tenido un error, no has querido forzar la preparación hasta el último momento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que como pasa con algunos ciclistas que han ganado el Tour de Francia, que corren varias carreras antes y quedan en el grupo de cabeza, pero no ganan. Y eso en el culturismo parece ser que si uno no gana, ha fracasado. No, uno si no gana, no ha fracasado. Tienes que mirar al espejo y decir, oye, tengo 3 kilos de músculo más que el año pasado. Me falta ese punto y ese toque de definición. Bueno, pero ese punto y toque de definición, en 40 días más o 45, yo lo he conseguido. ¿Por qué me voy a rendir? ¿Por qué me voy a rendir? Como ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, me pasó como te conté el otro día, en el Iberoamericano, con el Campeonato de España del 86. Yo pienso que aparte que me quedé por culpa mía un poco atrás, es porque también trataron de decir, si nos quitamos este de encima en la final, tenemos menos problemas, porque me cabreaba enseguida. Pero es que a las 4 semanas yo estaba en el Campeonato Iberoamericano en condiciones de entablar batalla con el gran Kiko Espasa, que fue el mejor en el año 86. El mejor. ¿Eh? Y no es porque yo lo dijera o yo ganara el pesado, sino porque él mismo lo vio. Y para mí vale más lo que ve un competidor de esa categoría que lo que pueda ver un juzgado. Él sabía que en 4 semanas yo había pegado un cambio, pero en 4 semanas tú el cuerpo no puedes hacer milagros, porque no has pasado por Lourdes ni por Fátima. Simplemente has corregido ciertas cosas que no las has hecho correctamente, pero para corregir ciertas cosas correctamente, has de hacer análisis de lo que has hecho y motivarte para ir muchísimo mejor la siguiente. Pero hay gente que cuando les pegan el primer palo, se rinden y ya esperan el año que viene. No. Yo se ve que he tenido otro carácter y Eduardo de Asunción, desde siempre he competido. A mí me he quedado aquí más flojo este campeonato y digo, a los 120 días veréis. Al mes veréis. ¿Por qué? Porque voy a corregir. ¿Eh? Y no me importa corregir, si esto es una carrera de fondo. Es decir, y como ejemplo, volveré a decir la misma, y siempre lo digo desde el principio. Si cuando antes de tocar las pesas yo venía de la natación, la bajada internacional del Ebro llega al año 72, 71, y quedo segundo. Llega al 72 y vuelve a quedar segundo, detrás de otro distinto. Y llega al 73 y tengo al campeón del 71 y al campeón del 72. Y me preparé a muerte. Estudié la carrera a muerte los 15 kilómetros. Tenía todo planificado y programado. Y ataqué cuando había que atacar y me cargué al segundo y al tercero, que los mandé los dos que me ganaron, al segundo y tercer puesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es motivación. Eso es decir, si ellos pueden, yo puedo más que ellos. Y tratar de hacerlo bien. Que luego no te sale y quedas segundo, quedas tercero, quedas cuarto, es igual. Pero tú has hecho y has planificado
y que has dado el 100% para convencer, vale, pero que no te importe una derrota, que no te importe el que hayas caído por el camino. Te levantas y sigues luchando. Que eso es lo que yo he visto que muchos culturistas lo han hecho, pero otros no. Entre ellos, Salvador Ruiz también es un ejemplo de superación. Un ejemplo en el que le daban todos los castañazos todos los años Valdo Lois en el Campeonato de España y resulta que llegó un momento que Valdo Lois se despegó, Salvador Ruiz se despegó, pero se despegó porque no le importó todas las derrotas, sino que él fue superándose sus momentos malos hasta que llegó a ese punto. Entonces, la motivación es una cosa muy delicada, pero quiere decir que la mentalidad del culturismo, de que siempre hay que ser el que está arriba, yo no lo veo bien. Es decir, tú tienes que tratar de ser tú mejor cada vez. ¿Por qué? Porque has ganado 3 kilos de músculo, porque has ganado un poquito más de calidad el año siguiente. Siempre que tú veas que tú progresas, tu principal rival eres tú. Y hay veces que ganas y no mereces ganar. Y hay veces que quedas tercero o cuarto y eres un ganador, aunque no merezcas ganar esa competición, sino que has sido bien tercero o cuarto, pero tú has ganado de la competición anterior, de la otra y de la otra. Y eso es lo que la gente solo ve el trofeo del primero. No. A veces el que ha quedado cuarto o quinto es más ganador que el que ha quedado primero. ¿Vale? Que es muy difícil de hacer comprender a ciertas personas, porque hoy en día parece que compren los títulos. Que si soy campeón de España, joder, hay campeones de España, vamos, hasta en la sopa. Es decir, antes los campeones eran uno en el de España, dos si había dos federaciones, pero es que ahora hay campeones de España capazos que no tendrían ni categorías de 30 años para ser un campeón regional. Entonces hay que tener motivación para superarte y superarte continuamente. Y cuando tú estás entrenando, como decía Arnold, tienes que estar pensando que vas a conseguir por lo que estás trabajando. Y si tienes que sufrir una repetición más, sufres una repetición. Si tienes que subir 2 repeticiones, sufres 2 repeticiones más. Es como hacía el ejemplo de Dorian Day o de Mike Mentzer, que ha sido el primero que empezó con el tinglao. Es decir, que él no buscaba el hacer un entrenamiento perfecto, sino que buscaba el estímulo para crecer con si podía ser con un ejercicio mejor que con dos o con tres. Pero, ¿qué tenemos que hacer para eso? Mentalmente, tenemos que tener una visualización y una motivación fuera de lo serio, de lo común. Es decir, hay veces que la gente no es capaz de hacer unas aberturas pesadas, a lo mejor a 10 o 12 repeticiones, hasta que no puede más. Y cuando acaba las 10 o 12 repeticiones, coger la barra y hacer 3 positivas en banca, 3 negativas y 3 que prácticamente te dejan bajar la barra lentamente. No es capaz. Y cuando haces tú 2 o 3 series de ese tipo, vamos, te comes el mundo. Pero, ¿qué clase de motivación y visualización tienes que tener para poder llegar a esos extremos? La gente no los tiene. Y hay días que dices, ¿por qué no puedo hacer 100 repeticiones, como decía Tom Plas? ¿Por qué voy a hacer 50 en sentadilla? Respiro 4 o 5 respiraciones profundas y le saco 5 más. Respiro 4 o 5 respiraciones profundas y le saco 5 más. Respiro 4 o 5 respiraciones y saco 3 más. Y al final tienes que quejarte caer en el suelo porque no tienes dónde cogerte. Pero ¿cuánta gente ves tú en los gimnasios que haga eso? Yo no la veo. Bueno, la he visto en algunos alumnos fuera de serie, pero es muy difícil conseguir ver eso. Y claro, si no planificamos eso en el deporte de alta competición y creemos que ganar el campeonato de frontenis de, de la urbanización es lo mismo que ganar el Roland Garros en Nadal o el otro, pues entonces estamos equivocados. Y aquí estamos en ese terreno. Estamos ganando los campeonatos de frontenis, pero cuando llegamos a la verdad, ¿qué gente hay capacitada para estar en ese punto? No la hay. Ahora, yo te agradecería que me preguntaras sobre algún culturista bueno, que haya tenido problemas de motivación, que haya salido de la dacha y como el mismo Calibre León cuando volvió con 50 años, no te creas que la forma con 50 años y eso que él había sido un fuera de serie
era muy inferior a la que había tenido con 25. Ni los kilajes que trabajaban en el gimnasio eran inferiores a los que había usado cuando tenía 25 y estaban en el Olimpia de los primeros. Bill Pearl. Bill Pearl, por menos a uno más antiguo, salía cada 8 o 10 años. La primera vez salió cada 5 años y ganó el Mister Universo, creo, con 25, cosas así. Y luego lo ganó con 31 y luego volvió y lo ganó con 41. Es decir, que eso es culturismo. Porque el hombre ese no hacía culturismo solo por la competición que iba a haber el año que viene. Él hacía culturismo para él, para ser más grande y mejor. Y la competición, como dijimos el otro día, fue un accidente que le llevó al primer puesto, pero si lo hubiera llevado al segundo o tercero, hubiera sido igual, exactamente igual. Para mí el mejor, Esa es mi opinión. Yo no sé, para la mí, tuya, sí, sí, similar. opino igual y aparte, el mejor ejemplo de todo lo que me dices, Albert Beckley. Hom- Para mí el mejor ejemplo. Albert Blake es Y, antes de... y aquí en España, Rafael Vera, pero a nivel internacional, pues Albert Beckley. Yo no conozco mucho la vida de Albert Blake, pero ya lo vi en el final de los 70. Vino, que precisamente esa competición creo que la gané yo, hizo una organización Salvador a nivel nacional, la Noche de los Campeones o algo así, en Alicante, y se trajo a Beckles a hacer una exhibición. ¿Eh? Y yo aluciné, aluciné. Pero de todas maneras, allí estaba rondando los 50, ya estaba rondando los 50. Pero Beckles ha tenido una trayectoria, por eso digo que es un culturista como el otro, de que él ha competido cuando Arnold competía en el Mister Universo y no clasificaba a lo mejor más del tercero, cuarto, quinto en la talla media. Yo para mí, y a lo mejor ya tenía treinta y tantos o cada 40 y clasificaba así, pero que para mí, yo no sé si es verdad, a lo mejor son bulos lo que han contado de que si trabajaba de guardia real británico, no sé qué. Para mí que a lo mejor se jubilaría anticipadamente con 50 años y entre lo que sacaba de las exhibiciones y lo que tenía de pensión, se dedicó exclusivamente al culturismo, que cuando empezó a meterse alrededor de los 50, entre los tres primeros en los Olimpias y ganando competiciones profesionales. De hecho, en el año 85, si lo hubiera ganado a Lee Haney, nadie se hubiera extrañado. Y en el 85, si yo tenía 33, aquel debía de estar sobre los 51 o 53 años. Sobre los 53 debía estar. Y con un tío con 53, con la forma que llevaba Lehigh en ese momento, meterse segundo. Y teniendo al gran Macaboy, que había quedado segundo también, y meterse tercero el Macaboy, mm, había que descubrirse. Pero luego también ha habido con el Dexter Jackson, pero el Dexter Jackson para mí también ha sido muy inteligente. Dexter Jackson no ha ido a romperse, ni ha ido a matarse en las competiciones. Ha escuchado al cuerpo. Es que a veces la motivación a visualización es escuchar al cuerpo. El cuerpo no está siempre preparado para entrenar entrenamientos extenuantes. Tienes que saber cuándo tienes que descansar, cuándo tienes que frenar y a lo mejor cuándo tienes que bajar el nivel de las cargas y si tienes que darle un cierto descanso. Y eso hay que tener paciencia y cabeza para hacerlo. Y el de ese ya son muchas temporadas que si tenía que bajar un poco el entreno y dejar que el cuerpo se recuperaba, lo dejaba. No tenía que entrenar porque tenía que entrenar por obligación, porque hay gente que se ha roto por esas mismas razones. Entonces, son de admirar. Todos esos culturistas que han estado tanto en ellos, bueno, aquí tenemos un ejemplo que también sería para admirar, porque José María Forte, con la edad que tiene y el punto que lleva y no se ha quemado, mm, para mí es un fuera de serie a nivel mental. Es un fuera de serie. ¿Eh? Pero bueno, siempre estamos hablando a veces de esa gente y lo que tratamos es de que la gente trate de imitar a esos ejemplos, trate de imitar a esa gente que ha llegado a esos puntos y a esas edades y ver cuál es su vida y ver si lo que ellos están haciendo se parece
o no se parece a lo que han hecho durante toda su vida esa. ¿Eh? Hay que entrenar y adaptarse. Como decía Clint Eastwood, hay que adaptarse siempre. Si estás jodido y tienes artrosis, si tienes un desfibrilador en el corazón, si lo que sea, puedes entrenar, siempre. Es cuestión de que tú busques de los 1001 ejercicios cuáles te van a estimular y cuáles puedes hacer. Y si los tienes que hacer más lentos, con más oxigenación, con tal, pero tienes que entrenar hasta que te metan en la cajita, porque no tenemos otra alternativa. Pero qué difícil es meter a la gente, renunciar a comida basura, renunciar a ciertas cosas de la vida que al final cuando eres mayor las analizas y dices, a lo mejor de joven no te han atraído, pero de viejo te traen menos. Porque dices, ¿esto para qué? Si la vida en realidad, como el culturismo, que hemos hablado, es bastante sencilla. Si el que vive feliz es el que busca la sencillez de la vida, busca lo simple, busca lo que te va a dar longevidad, te va a dar salud y te va a dar satisfacción. La mierda, el vicio y todo eso no te va a dar satisfacción. Te va a estropear hasta la mente. Vas a acabar siempre majara perdido porque no has llegado querías ser Coleman y tú no tienes ni cojones, ni cabeza, ni huevos para ser coleman. Eso es lo que creo yo que es el culturismo. Y bueno, yo creo que ya nos hemos enrollado un poquito. A Vale. veces hay que tirar un poquito de la lengua para sacar uno las cosas. O me tiras tú de la lengua o me tira otro, porque si no, al final te dices, va, que la madre, ya me voy a repetir otra vez. No, no, Que pues, cuesta a veces no repetirse. muy ameno y aparte, mira, sabe de la motivación, pero es que escucharte a ti motiva. Y no solo a mí, que estamos aquí tú y yo, sino a la gente, cuando ve el vídeo, que está escuchando, recuerda toda la historia que lleva ellos detrás, porque mucha gente que ve los vídeos tienen su historia, tienen su carrera, sus años entrenando, y les hace mirar para atrás y recordar y se motivan solo escuchándote. O sea, que ya no solo la motivación la que uno que puede llevar dentro para entrenar lo que sea, sino gente como tú, que mira, que estamos en el siglo XXI, en el año 2025 y aún eres capaz de motivar a gente, 50 años después de haber empezado. que ya no eres el Eduardo de los 80, de los Sí, años sí, que 80. empezó hace más de 50 El años. Eduardo del año 2025 y aún estás motivando a la gente solo con tu palabra, contando tu historia y contando las formas de entrenar, contando todo. O sea, Y hace más de 50 años, que me acuerdo yo que empecé con las pesas. Y en realidad con el culturismo empecé un poquito tarde, pero claro, yo tenía una base de 10 o 12 años de natación todos los putos días. Y encima decir que querían que si era el boxeador, porque pesaba lo que medía y tenía abdominales marcados. Y 37 brazos, haciendo solo natación. Entonces, claro, aquella época es cuando yo empecé a potenciar la natación, pero por conseguir el mundial de larga distancia, por lo que vi, el que había ganado y tal, el yugoslavo. Pero claro, las pesas se me metieron como un gusanillo y poco a poco ocuparon pero rápidamente el primer lugar por la evolución que le vi, pero también es lo mismo. Esa motivación me la dio ese entrenador que tenía unos ejercicios básicos y sabía por dónde debía tirar. Es decir, por eso, cuando Mahoma no baja de la montaña, y bueno, y podía haber dicho Jesucristo también, pero bueno, como el refrán es ese, si Mahoma no baja, subimos a la montaña a buscar a Mahoma. Entonces, si el que me mete en el culturismo, digo, me ha ahorrado un montón de años con lo que yo sabía de la natación y lo que me ha metido me ha ahorrado un montón de años y he subido de masa muscular. ¿Quién es el mejor a nivel de preparación, de saber a nivel técnico? Clemente Hernández. Pues la escuela, nadie te dice que no. la Cuando escuela, ves que la escuela- alguien, la escuela francesa que tampoco que muy poquito nos acordamos hoy en día, pero que fue la fundamental aquí en España para el desarrollo de grandes culturistas. pues yo cogí la que entonces me acababa de casar hacía poco. No, no, aún no, aún no. Y era mi novia y digo, mañana nos vamos de excursión a Tarragona que quiero hablar con Clemente Hernández y conocerlo. Y cogí el coche de Valencia y a Tarragona. Y yo a Clemente digo, mira,
Llevo 2 años entrenando con esquí, he llegado prácticamente a 90 kilos. El abdominal aún lo tengo ahí. Digo, entreno 3 o 4 días a la semana, también hago esto y esto. Pues, hacía 2 sesiones de karate a la semana que doblaba, 3 de campo otra vez y 2 o 3 más de natación después de las pesas para rodar. Y demasiado trabajo, demasiado cardio. Pero bueno, como yo estaba acostumbrado, para mí era poco ya, las pesas era lo principal. Y le digo, ¿me pongo en tus manos? Digo, quiero ir el año que viene, que acabo de ver el Campeonato de España en 77 y el año que viene quiero ponerme en tus manos y a ver si me puedo meter entre los 3 primeros en el Campeonato de España. Y hasta así, claro, la talla media en ese momento, cuando yo la vi, eran Salvador Ruiz, Steve Samane y Carlos Cartán. Y cuando yo llego y le digo de estar entre los 3 primeros y al año siguiente se esperaba Paquito de Hierro. Entonces, imagínate la talla media de aquella época. Y yo le digo, no, quiero estar entre los 3 primeros el año que viene. Pues nada, como te dije, hice las cosas como debía, gané el trofeo de Ciudad de León y en el Campeonato de España, pues como me tocó bailar con la más fea que ganó el Mister Universo y el Campeonato del Mundo, que era Salvador, pues quedé segundo tras Salvador en la talla media del Gran Salvador, que llegó ese año. Ganar el Mister Universo y a las 4 semanas o un mes ganar el Campeonato del Mundo de la guagua. De hecho, salía con nosotros, que es el nivel que debe haber. Él era un profesional y era uno de los mejorcitos que había entonces en Europa. Y los demás éramos culturistas buenos españoles. Tenía que haber una diferencia. Ahora repartes carnets pros y carnets pras y dices, bueno, pero ¿este qué tiene de profesional? Y aparte los buenos se van a profesional y ya se quedan pocos en amateurs. Ya no soy ya ni esos duelos que vosotros vivíais. Eso es lo que se ha perdido, los duelos de antes. Es que lo que debía haber habido es haber ido ampliando, como en el tenis y otros, a Open y haber hecho una clasificación. Porque hoy en día ya lo de profesionales somos todos. Es decir, todos los que están a un gran nivel son profesionales porque entrenan en el mismo tiempo. Unos ganarán 1 millón de euros y otros ganarán 10.000 euros al año. Pero todos hacen un trabajo de profesional. Entonces debe de hacerse open y hacer como pasa en el tenis otro, una clasificación. Es decir, este es el número 1 y este es el número 100. Y si este campeonato es importante, invito hasta el 15 o el 20, invito hasta el 15 o el 20. Y este es un máster, pues invito hasta Pero lo que no invito es al 80 o al 90. Si no me viene el 21, inventaré el 22. Pero aquí, no, venga, va el que quiere, va uno gordo que hace así, lo miras y dices, bueno, este tío entra en un gimnasio alguna vez. Porque hay campeonatos que te sacan ahí fotos por el Facebook y tal, y dices, ¿cómo han dejado a este fulano subir a la plataforma? ¿Por qué? Porque ha pagado su cuota para participar. Para participar por una tarjeta también Procar. Y dice, bueno, ¿esto es posible? ¿Que este tío le dejen competir y van a dar una tarjeta Procar? ¿Procar? ¿De qué? Bueno, pero la culpa es de ellos que se dejan engañar y pagan el pastón que pagan por eso. Eh, Porque muchos Sí. van a por las Procar, no tienen físico para Procar, para ser profesionales, y encima siguen año tras año tras año. Y el día que lo consigas, vas a ser profesional, pero no te van a mirar. Va a ser el final de tu carrera. Y te estás esforzando, estropeando la carrera que tienes, que podías competir en campeonatos internacionales y disfrutar del culturismo, pero no. Van con la cabeza así, a por la Procar, suelta pasta, suelta pasta, suelta pasta, suelta pasta. Ahí tú lo ves ahí además, mucha gente. Este fin de Eh, semana hay un estar en pro, ahí en Alicante, y estará chulísimo. Pero la mayoría que van allí no tienen opciones. y, La y- mayoría que, y tiene, que van no tienen opciones y van a competir y se van a gastar un pastón para competir. viven Cada, para cada, cada cual pagar que para haga lo que quiera, competir. pero que yo no No lo es veo. que vivan para ser más grandes y más fuertes y busquen las ayudas necesarias siempre con cabeza, no. Pagan a los demás porque les den un papel o les den un título. Sí, sí, pero es Y que, además estás viéndolo pero tú. es que la va a ganar uno, los demás no tienen opciones y van igualmente. Coño, es que hay espejos, no sé, hay que ser En tu realista. terreno estás viéndolo tú.
Tú Pues eres un youtuber, mira, llevas en el culturismo toda la vida, has competido, aunque sea mucho más joven que yo, lleva muchos años en el culturismo, pero ¿cuántos de los que hacen cosas de esas de YouTube como tú solo presumen del campeón de España de IBA Bif Buf Baf Procar, ya. campeón de España de no sé qué, pim pum pam, Procar? Y tú dices, miras así, digo, el que vaya temblando el Coleman ahora por si se presenta, con muletas. Pero mira Alfonso, con lo que era Alfonso. Fue profesional, lo probó y dijo, aquí no pinto nada y se volvió. Sí, Lo malo es que estos chavales no van a tener la humildad de volver a amateur, no van a tener la humildad. Pues esa humildad la tuvo Alfonso y la tuvo Ramón González, pero esta gente no va a tener esa humildad. Cuando se hagan profesionales y no los miren, ya se acabó la carrera, se acabó. O sea, la han empezado, tal como la han empezado, la han acabado. por- porque no tienen tampoco agallas, no la tienen, ni tienen calidad, ni tienen masa muscular, como pasó con Sombati, que al principio no clasificaba ni entre los 10 de la de cerca de Europa, y poco a poco subió escalón y se metió como se metió, porque ha pasado con algunos profesionales. El Coben Lehmann al principio, si entraba entre los 10 era de milagro. Sí, A poco de yo ganar lo he visto. un campeonato, ganando un campeonato del mundo de la IFBB y quedarse entre los 10 primeros, no entraba. Y Sombati le pasaba aquí lo mismo. La primera vez que empezó a destacar en Estados Unidos llevaba ya varios años compitiendo por Europa. Y hoy en día, pues mira, pues nada, muchachos. Espero que estén contentos con lo que les hemos dado a todos los muchachos, de estos que de verdad tienen motivación, no solo buscan procar, sino que buscan entrenar y hacerse grandes y fuertes. Y, y seguiremos, como aquel. Pues nada, Seguimos. pues nos vemos en el próximo programa, que ya veis que Eduardo viene siempre muy fuerte y con una información que no le vas a encontrar en otro sitio. Un abrazo. Ah, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Las lecciones de Eduardo de la Asunción.